Me encanta este segmento porque tenemos al padre Alberto Coutié, que como siempre el padre Coutié nos habla de lo que pasa dentro de nosotros. No vamos a dar la información de lo que está pasando a su alrededor, sino de nuestra alma y de nuestro corazón. Gracias, mi querido señor. Gracias. Y vamos a hablar de algunos de los secretos del Vaticano, que es para muchos de mi público, ¿no?, la fuente de inspiración o la fuente de fe, ¿no? La Biblia, la Iglesia Católica, el Vaticano, que es la sede. Hablando de la sede, en esa sede todos sabemos que están los soldados suizos. ¿Y por qué son soldados suizos y no italianos los que están cuidando al Papa? Qué interesante. Es que en la historia de la Iglesia hubo un tiempo en el cual se tenía que proteger mucho al Papa. Por los saqueos, por las invasiones, he escuchado todos ustedes Claro, ese sin tipo duda. de cosas. De hecho, hay un puente que tengo entendido que todavía existe, un puente tapado, un túnel, entre lo que es la Basílica de San Pedro o los apartamentos papales donde no vive el Papa Francisco, Sí, porque él vive en otro lugar. Pero en ese lado había un túnel que conectaba a lo largo de lo que es hoy día la Vía de la Conciliación, que es algo moderno, de la época de Mussolini, y bueno, va corriendo por ahí, por donde está esa gráfica, Correcto. hasta el otro lado de lo que es el Castel San Angelo, del Ángel, que está al lado del río, del Tíber. Entonces, eso dicen que era porque el Papa tenía que escaparse de las invasiones tan tremendas, ¿no?, para salvarle la vida al Papa. Pero estos guardias suizos, me imagino yo que cuando llegaron, no me acuerdo qué Papa Urbano fue el que los trajo, era para proteger la vida del Papa y era como un regalo, vamos a decir así, de un país católico a el Santo Padre. Papa Julio II los vio hace Julio cerca de II. 500 años y los Exacto. contrató porque en aquel momento la fuerza de lo que en momento era Suiza, que no era Exacto. tan pacifista como es ahora, eran unos soldados magníficos. Eran del uno de los punto mejores y muy militar. disciplinados, Así que dijo, exactamente. No, y no solamente eso, no sé si lo saben, pero esos trajes que vemos ahí tan elegantes, los diseñó Miguel Ángel. Muchos no lo sabrán, pero Miguel Ángel diseñó esos trajes tan increíbles, ¿no? Realmente cuando uno llega allí, si tú vas vestido de sacerdote, hacen un saludo así, clac, clac, clac. Me acuerdo cuando yo caminaba por ahí, entrando y saliendo, trabajando, te sonaban, tácana, sonaba la cosa. es como una reverencia. Es un saludo al sacerdote, ¿no? Es que es una cosa, como hacemos aquí a los soldados. Es una cosa interesante. Yo creo que lo de la Guardia Suiza se ha convertido más hoy día en una cosa más romántica que lo que era antes. ¿Y turística? Y turística, pero ciertamente viven allí, viven en las barracas, o sea, que vienen siendo como en los muros del Vaticano. Hay apartamentos allí, no sé si ustedes se acuerdan, en la época del Papa Juan Pablo II y después en la época de Benedicto XVI, hubieron algunos asesinatos ahí entre soldados, uno que mató a otro, fue una cosa horrible. Pero, ¿qué pasa? Que dentro del Vaticano, la gente no lo sabe, pero eso es un estado privado, viven 1000 personas allí. En mi opinión, si yo fuera papa por un día, vivieran 500, pero bueno. Sí, bueno. Porque mucha gente que mucha llega a trabajar a las burocracia. 10 de la mañana y se fueron a las 2 de la tarde. Pero bueno, Oh, es una cosa así, ¿no? Son burócratas. Bueno, son unos muros y allí hay unos apartamentos y allí vivían o viven los guardas suizos y de alguna forma tienen una vida bastante sacrificada. Van casi siempre 2 o 3 años porque van con sus familias y regresan a Suiza. Algunos están ahí de por vida porque son gente que ya se han dado al servicio de la Santa Sede. Pero es interesante, toda la idea de que ellos estén allí es la protección del Papa. Una cosa muy personal. La mafia. ¿Cómo es posible que escuchamos que en el Vaticano hay mafia? Mafia, estamos hablando de las vibraciones más bajas, ¿no? De la gente que tiene los valores menos nobles. ¿Cómo es posible que haya mafia dentro del Banco del Vaticano o dentro de la misma burocracia vaticana? Bueno, yo diría que hay 2 tipos de mafia. Está la mafia italiana, que todos conocemos, ¿no? Que La que roba, mata y trafica. Y hay una cierta mafia interna, te diría la verdad. Y cuando digo mafia interna es una mafia que protege ciertos comportamientos y ciertas cosas que no deben ser dentro de la iglesia. Pero vamos a hablar de la mafia oficial, de la italiana. Esa mafia es la mafia que estuvo involucrada en el Banco del Vaticano. Lavando dinero. Desafortunadamente, hubo un arzobispo norteamericano, Marcinkus, que en paz descanse, que después se retiró y vivió aquí en el estado de la Florida, en el centro de la Florida un tiempo. Ese hombre tuvo mucho que ver con conversaciones con el Vaticano, está comprobado que con conversaciones con la mafia, perdóneme, y todo eso estaba bastante bien documentado. Este papa creo que entró después de una renuncia de un papa. Yo siempre he pensado que esa renuncia fue un poco abrupta y siempre me he preguntado que quizás
¿Qué tuvo que ver Mandó un mensaje, Porque ¿no? es muy raro que un papa renuncie y diga en 2 semanas me voy, ¿no? Pero bueno, toda la interpretación es que no podía con la mafia, no podía con las diferentes trenzas. Este dentro papa del reconocido Vaticano. públicamente, y creo que lo ha hecho con mucha sabiduría, ha dicho que hay elementos muy negativos dentro del Vaticano, ha hablado del homosexualismo que existe desafortunadamente dentro y la promiscuidad que existe muchas veces dentro del mismo Vaticano, y ha hablado de otro tipo de elementos negativos. Quizás la mafia es parte de eso, pero yo creo que la gente tiene que saber que esto no es algo de películas, ¿no? De que quizás es una verdad. teoría. Ha ocurrido, desafortunadamente, y en el Banco Vaticano se sabe que ocurrió durante mucho tiempo. Dígame, Hubieron varios asesinatos de presidentes del Banco Ambrosiano. Y, o sea, eso ocurre porque hay situaciones con la mafia. pero bueno, y mafia, pero básicamente lavado de dinero, ¿no? Que Me han imagino utilizado que eso es parte de lo que hay. el Papa recibe un salario. Todos los sacerdotes diocesanos, que la gran mayoría lo somos, el Papa Francisco es jesuita, ¿no? Pero todos los sacerdotes diocesanos recibimos un salario. Yo soy diocesano ahora en la iglesia anglicana, en la iglesia episcopal, pero los religiosos toman votos de pobreza. Y hay muchos religiosos como el Papa Francisco y eso que realmente lo que reciben es mínimo. ¿Ok? Entonces el Puede Papa, ser $100, $200 al mes para sus propios gastos. pero no hay un sueldo oficial para el que esté Yo me de imagino Papa. que no. No hay Así un sueldo oficial no, sus gastos se cubren, la comida, la vivienda. Pero si él le quiere las enviar cosas. un dinero a su mamá en la Argentina, vamos a Bueno, decir, o una vecina en Buenos El Aires. Papa tiene acceso a dinero porque el Papa no solamente tiene su propio dinero que puede acumular de sus ahorros y de sus cosas, pero me imagino que también el Papa tiene distintos gastos discrecionarios que él puede mandarle algo a alguien para ayudarle y todo ese tipo de cosas, no cabe duda. No está establecido necesariamente. No, ¿Cuánto yo creo es que ese eso monto? cambia mucho con la economía, con la época. Hubieron papas que vivieron en pobreza, que pasaron hambre. Eso nunca se habla, pero eso se debe decir. Hay papas que vivieron una austeridad tremenda porque, aunque nosotros vemos el Vaticano como un gran castillo, como una cosa, los papas no siempre vivieron ahí. Eso es bastante nuevo, eso es de los últimos 4 o 5 siglos. Anteriormente los papas vivían a veces en condiciones bien difíciles y siempre preocupados por ataques, ¿no? Claro, bueno, del tiempo del Bueno, Renacimiento. Y lo el papado leemos. de Aviñón, que fue en los siglos XIII, ¿no? Con la época de Santa Catalina de Siena, que el Papa le tuvo que decir, regresa de Francia, que tú tienes que estar en Roma, tú eres el obispo de Roma. Pero el Papa se fue huyendo porque lo mataban. ¿Cuánto es el promedio de un sueldo, por ejemplo, de un sacerdote diocesano, como usted me dice que usted En Estados era? Unidos los sacerdotes ganan, diría yo, unos $2,000, $3,000 al mes, dependiendo de dónde viven. Pagado por la diócesis. Por la parroquia. Por la parroquia. parroquia. Que es un dinero discrecional que tiene Con eso pagas tu carro, con eso pagas tus necesidades, tu ropa, cualquier viaje que tú vayas a dar, todo sale de ahí. El religioso le dan un dinerito mensual, ¿no? Que la orden maneja. Por ejemplo, si tú eres profesor en una universidad, tu cheque va a tu orden religiosa. Tú eres franciscano, eres jesuita. Tu cheque va a la orden te da a ti lo que tú vas a usar para tus gastos semanales o mensuales. Y si usted hereda, por ejemplo, usted El viene sacerdote de diocesano secular puede heredar lo que le dé la gana. ¿Y cuál es el que no puede? El religioso, la herencia va a la orden religiosa. Oh, y eso serían que los franciscanos, los jesuitas. Las monjas, los religiosos, los monjes, todos tienen voto de pobreza. El significado del voto de pobreza es que tú no tienes tus propios ingresos, ni tus propias tarjetas de crédito, ni nada de eso. Hay un automóvil que comparten varios sacerdotes o que está asignado a ti por tu superior, por si tú tienes un Pero trabajo padre, muy especial. no dice Deuteronomio de que él te da el poder para hacer la riqueza, entonces ¿por qué Bueno, están sí. repudiando? Pero recuerda que eso es algo Esos votos de pobreza, ¿por qué son? los votos de pobreza ¿Qué es una virtud forma, hay? bueno, es una persona que está negándose de las cosas del mundo para servir a Dios. Y tiene una cosa que ver con la otra, porque yo puedo servir mucho a Dios y no negarme de nada del mundo. Sí, pero recuerda que es una vocación especial de ser religioso. El ser religioso es como un llamado a apartarte de la sociedad y del mundo. Mientras que el diocesano se supone que viva integrado en la sociedad. Por eso yo considero un error de la iglesia que sigue insistiendo en que los sacerdotes no se casen. Porque la misión del diocesano era estar con la gente, estar con el pueblo. Y si tu misión es estar con el pueblo, se supone que tú vivas como el pueblo, que tú tengas tu esposa, tus hijos, tu familia, Claro. para servir como un pastor entre la comunidad, igual que los demás, no separado a los demás. Este concepto de la rectoría, el convento, para un sacerdote secular no tiene sentido. Para un religioso tiene sentido, porque el llamado es apartarte del mundo. Pero para el diocesano, el secular, que son la gran parte de los sacerdotes del mundo, se supone que tú vivas con la gente, entre la gente y como la gente. Como lo hizo Jesús. ¿Y cómo la gente?
Gracias, Padre. Siempre un gusto. Un gusto en Gracias. tenerlo y enviar este mensaje tan lleno de vida. Hasta la próxima. Ya regreso.